Hola y bienvenidos a este sábado 25 de septiembre. Gloria al Señor. Aquí estamos en el nombre del Señor ya a unos poquitos días de terminar el noveno mes del año. Entrar ya a octubre. Quiero saludar a mis queridos sobrinos, nietos, tanto Joaquín como Milo. Joaquín, muchas bendiciones. Es mi sobrino nieto, hijo de Eugenia, mi sobrina, allá en Argentina, y que está teniendo un buen progreso en cuanto al deporte que más le gusta, que es el balompié, el fútbol. Y creo que Milo también va a empezar a andar en eso también. Así que, Joaquín, te he visto esas fotos que te sacaron profesionalmente, aleluya, y dando una patada a la pelota y haciendo un gol. Así que sigue adelante, primero amando al Señor por sobre todas las cosas también, ¿verdad? Siendo un buen hijo con tu mami, con tu papi, también en la escuela. Y el Señor te dará las peticiones de tu corazón. Así que bueno, quería saludar a ellos y a Milo también. Milo, un cariño de tu tío abuelo, y bueno, un abrazo porque también soy tu padrino. Amén. Bueno, bien, seguimos hablando sobre el testimonio de Pablo y viendo que si hay arrepentimiento en nuestros corazones, no importa el pecado que hayas cometido, si hay arrepentimiento, Dios para eso proporcionó, aleluya, la ofrenda perfecta que es su Hijo Jesucristo. Y yo estaba escuchando un ejemplo en cuanto a los pecados, y la persona que lo daba estaba ayudando a una persona que se sentía que no iba a tener perdón de Dios. Y esta persona le estaba ministrando la gracia de Dios. Y él dijo, mire, vamos a imaginarnos que estamos frente a un lago. Yo voy a tomar una piedra pequeña y usted una piedra grande. Yo la voy a tirar y usted va a observar qué sucede con esa piedra. Bueno, tira la piedra pequeña golpea el agua, levanta un poquito de oleaje, diríamos, ¿no? Sí, movimiento, y la piedra cae al fondo del lago. Ahora le pide a la persona esta que tenía una piedra muy más grande que la tirara. La tiró, la expansión del agua en el lago por causa de la piedra grande fue más grande, pero se hundió igual que la piedra pequeña. Y trató de explicarle que no importa la magnitud del pecado de uno o de otro. Si puedes confiar en Jesús, Jesús está dispuesto a perdonar. Como yo dije, ante Dios ningún pecado es más grande o más pequeño. Para nosotros sí. Nosotros, por ejemplo, que es un borracho, como decimos, un borracho, lo vemos por la calle, tirado por el suelo, este borracho empedernido. Pero si es uno de traje y corbata que consume la misma cantidad de alcohol, decimos que es uno con cultura alcohólica. Nosotros hacemos la diferencia, ante Dios no. Ahora, el pecado en lo profundo del mar, tanto pequeño o grande, está dispuesto Dios a llevarlo. Si verdaderamente respondemos al mensaje de salvación y redención que Él ofrece. Y entonces, el apóstol Pablo, como dijimos, fue un pecador mucho más grande a los ojos de uno que el apóstol Pedro. Claro, pero imagínense, ¿qué hizo Pedro? La noche que Jesús fue entregado, lo negó 3 veces. 3 veces negó Pedro. Pablo, en su celo por guardar las costumbres de su creencia judaica, hizo cosas mucho más grandes a nuestros ojos. Durante los ojos de Dios, el mismo pecado de Pedro y el mismo pecado de Pablo, o de Saulo en aquel momento,
con arrepentimiento recibieron el mismo perdón, la misma gracia salvadora. Por eso, mis amados, nosotros somos llamados a ser, según lo que dice 2 de Corintios, voy a leer, dice 2 de Corintios 5 en adelante, capítulo 5 en adelante, verso 17, voy a leer un poquito. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, aunque esto yo me lo sé de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto de hacer las cosas nuevas, dice el escritor, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos, dice, escuche bien lo que somos nosotros, no somos poca cosa. Dice, así que somos, aleluya, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, a Jesucristo se refiere al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como leíamos en Romanos 1, 16, ¿verdad? Como leíamos, que decía que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El justo es aquel que ha sido justificado de su mala manera de vivir. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Aleluya. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice de pecado por cuanto no creen en mí, en Jesús. El pecado más grande que puede haber en esta tierra es no creer en lo que Jesús vino a hacer. Ese es el pecado más grande. No hay otro pecado más grande que negar al autor de la vida. Aleluya. Aquel que vino a poner su vida en pago por nosotros. El alto precio. Siempre decimos, la salvación es gratis. Sí, claro que es gratis. El único precio que requiere la salvación es que tú y yo y ustedes y todo aquel que venga a Jesús deben de creer. Nada. Ese es el precio máximo, de creer en lo que Jesús hizo. Pero en cuanto a lo que nosotros recibimos por gracia, por gratitud de Dios, pero costó un alto precio. Lo que no podía pagarse con oro, con plata, dice Pedro, costó la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que debe de estar hoy más que ningún otro en la boca de nosotros, que Dios está reconciliando en Jesucristo a todo aquel que se atreva a rendirse creyendo en la gracia salvadora de Jesús. Acuérdese, amado, dice que el Espíritu Santo nos anhela para Dios, nos anhela para Dios. Dios nos creó para ser parte de su gran familia. Vuelvo a repetir lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que a lo suyo, a su trabajo, a lo que él tenía que hacer, a su misión vino, que era el rescatarnos, el buscarnos, el salvarnos. A lo suyo vino. Los suyos, el pueblo de Israel en aquel tiempo le rechazó. Claro, el rechazo de ellos fue la aceptación de nosotros los que creemos.
porque sin creer no podemos aceptar la gracia de Dios. Y a los que creemos, Dios dice, la Escritura seguidamente, nos dio, aleluya, nos dio Dios un regalo que no lo podemos comprar con nada de esta tierra. Nos dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. De creación pasamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Esa gran familia que Dios quiere seguir acrecentando en este tiempo que nos queda todavía. Aleluya. En este Shabbat, en este día sábado, la paz del sábado, para cada uno de aquellos que lo guarden, para nosotros la bendición que dice que el Señor Adonai nos bendice y nos guarda, que el Señor Adonai hace resplandecer su rostro sobre nosotros y pone en nosotros su misericordia. El Señor Adonai alza su rostro sobre nosotros y pone en nosotros shalom, paz, bendiciones hasta que sobreabunde.